Este diario se descubrió el día después de que David fuera hospitalizado para quimioterapia. Fue porque mi hijo Alex me pidió que buscara su historial médico que entré al estudio, que me resultaba muy desconocido. David es muy exigente con la limpieza y nunca me ha permitido entrar en su estudio. Tras 50 años de matrimonio, solo lo he visitado un par de veces. La primera página del diario muestra una foto de David con el mismo atuendo que usó el día de nuestra boda, con una mujer desconocida a su lado. Esa persona, vestida como Jean Bougie, llevaba simplemente el vestido rojo que solo usaría el día de su boda, de la mano de mi esposo, con el rostro radiante y sonriente. Debajo de la foto estaba escrito: mi amor Jean Bougie, inquebrantable hasta la muerte. Un total de 50 fotos, desde el joven cabello negro de los 20 años hasta las canas en las sienes, abarcando 50 años. Cada foto tiene un poema de amor escrito a mano por David debajo. La última foto data de la primavera de 2025. David llevaba el traje Zonsan que le planché y, bajo la cámara, se veía radiante. Al mirar a Cecilia, sus ojos reflejaban una claridad como la de una primavera joven. En las fotos Cecilia Chang parece mucho más joven que yo, su figura y su rostro se mantienen intactos. Si no hubiera visto 50 fotos, podría pensar que tiene poco más de 50, pero ahora, considerando su edad, debería tener más o menos lo mismo que yo. Es solo eso. Miré a través de ellas, viendo el rostro de arriba, lleno de arrugas por el trabajo. Un matiz de amargura afloró y mis párpados quizás necesitaban algo de humedad. El diario registró muchas cosas, palabras densas en las páginas amarillentas, poseyendo una especie de belleza armoniosa. La caligrafía es pulcra y elegante a la vez que fuerte y poderosa, claramente visible, revelando el corazón del escritor por estas palabras. Mi esposa Zhang Guozi, al saber que te resfriaste, ha estado preocupada día y noche. Ahora que sé que tu estado de ánimo ha mejorado, me llena de alegría. Es otoño de 1992. Recuerdo esa época con mucha claridad. Fue el año en que David fue despedido y entré en el negocio con él. Yo tenía 37 años y David 38, ya no era precisamente joven. Era común que nos hundieran las olas al descargar mercancía en el muelle debido a los fuertes vientos y mareas del mar. La cabeza del mapache estaba empapada de blanco en los zapatos de liberación, los guantes de lona estaban desgastados y remendados, y resfriarse y tener fiebre era algo común. Pero incluso cuando estaba enfermo insistía en descargar la mercancía con él, porque contratar a un estibador cuesta al menos 300 yuanes. Nuestro hijo tiene 16 años, y David y yo necesitamos preparar el dinero para que se vaya al extranjero. En un momento tan difícil, David suspiraba día tras día. Pensé que era porque tardaba en descargar y perdía el tiempo. Incluso cuando tenía fiebre, me apretaba los dientes y me la tragaba, mientras él me tocaba la frente ardiendo sin decir nada. Seguía esperando junto al teléfono, diciendo que esperaba noticias importantes. Más tarde no esperó el pedido importante, pero sí recibió una llamada y esbozó una sonrisa radiante. Al recordarlo, lo que más disfrutaba esperando era la noticia de la recuperación de Cecilia de su resfriado. Y cuando vi la lana mezclada al final del diario, las ondas que emanaban de la televisión me marearon y me dieron náuseas. Pensé que David y yo éramos las personas más cercanas, desde una mujer rural que no merecía ser una estudiante destacada del instituto, hasta la que lo apoyó incondicionalmente durante la ola de despidos, y que más tarde, tras la fundación de la empresa de David, se convirtió en la ayudante de un ama de casa debido a una imagen indecorosa. Durante 50 años juntos, en mis recuerdos, hay un marido, un hijo y más tarde un nieto, pero no hay rastro de mí. Pero, ¿quién se haría amiga de una niñera? Al caer la noche Alex llamó y la voz de su hijo rebosaba impaciencia. «Mamá, ¿por qué no has vuelto a buscar la tarjeta del seguro médico? Ha pasado tanto tiempo. Los asuntos de la empresa están esperando a que me ocupe yo. ¿Es solo un caso por qué tarda tanto?» Colgué el teléfono y volví la vista hacia la sopa de pollo que le había preparado a David, que ahora se estaba enfriando en la mesa. En ese momento Tom, el nieto, también regresó. Un joven apuesto de 24 años, que según recuerdo, era todavía un niño pequeño que se tambaleaba agarrado a mi pierna. Si no fuera porque vi en el diario que David lo llevó a Cecilia, creo que querría conocerlo y compartir mis pensamientos. En otoño del 2000, nació Tom, el nieto. Es tan lindo que seguro te encantará. En la primavera de 2003,
amaste mucho a mi nieto y le compraste su exquisito candado de oro, te estoy muy agradecido. En el verano de 2010, mi hijo Tom pensó en ti, y nosotros también. Aún queda mucho más. Cada vez grabo el estado de ánimo de David cuando lleva a Tom a conocer a Cecilia. Se percibe la emoción juvenil, la alegría de ofrecer rosas a la persona amada. Cada palabra está llena de amor, en contraste con mis 50 años, que han sido un completo fracaso. Todo tiene sus señales. Cuando Tom tenía 3 años, de repente le apareció un candado dorado alrededor del cuello. Para cuando David sacó a Tom a jugar solo, siempre con algún juguete, debería haberme dado cuenta. Me di cuenta de que mi nieto, a quien crié yo mismo, me miraba con un toque de impaciencia y disgusto cada vez que veía esos coches de juguete y robots. Culpo a David por malcriar a Tom, pero David no quería decirme mucho, simplemente, la siguiente vez que lo sacó a jugar solo, regresó con aún más cosas en las manos. Tom, de 24 años, me vio sentado a la mesa hoy, sin preguntar por la soledad que se reflejó en mi rostro. Solo me echó la culpa en cierto tono. Abuela, ¿qué haces? La comida está fría, ¿por qué no la calientas? Y ni siquiera le has traído al abuelo su historial médico y la cena. Papá ya está en quimioterapia, y de todas formas los cosméticos no le sientan bien, y mucho menos comer comida de fuera. ¿No sabes que hay que ir antes al hospital a entregar la comida? Miré la mesa frente a mí, estaba llena de una gran variedad de todos los platos que a mi familia le encantaban. Hay sopa de pollo que a David le encanta tomar, pollo picante que a Alex le encanta comer, y camarones hervidos que le encantan a mi nuera Caroline, y hoy también preparé costillas agridulces, que son las favoritas de Tom. Pero no hay nada que me guste comer, de hecho puedo decir que a todos les disgusta lo que a mí me encanta. Solo me gustan las gachas de avena y las guarniciones sencillas del menú porque son fáciles de preparar, de hecho, me he acostumbrado y he empezado a disfrutar de este hábito alimenticio. Miré a Tom en silencio y, delante de él, tiré toda la comida a la basura. Su evaluación fue mala, y simplemente no comió. El maletín está en el pasillo, puedes llevárselo tú mismo. Tom pareció sorprendido por mi reacción. Se quedó de pie a mi lado, mirando la comida derramada, aturdido por unos segundos. Luego se enojó conmigo, me ocupaba de asuntos de la empresa todo el día. Estaba pensando en volver a casa a comer algo caliente. Abuela. ¿Qué haces? ¿No puedes decirlo directamente si pasa algo? Miré la cara de Tom, que se superponía con la de David de joven, y los recuerdos me inundaron la mente. David también se enojaba conmigo así. Siempre que la comida que preparaba no se ajustaba a sus hábitos alimenticios, enseguida golpeaba la mesa y destrozaba los platos, señalándome la nariz con el dedo y maldiciendo, he estado ocupada todo el día afuera, y en casa tengo que comer tu horrible comida. ¿No podrías ser un poco más virtuosa como las demás mujeres? Eres tan vulgar. Te levantas en silencio, delante de los jóvenes, recoges el desorden del suelo con discreción, y al día siguiente todavía tienes que comprar tazones y palillos nuevos. Hoy, Tom imitó a su abuelo y destrozó los tazones y los palillos en la mesa del comedor frente a mí. Gracias a su comentario sobre la virtud, he trabajado duro por esta familia toda mi vida. Pensé que mientras la familia pudiera estar unida, sería suficiente, después de todo, en aquella época, esa era la visión del matrimonio y el amor. Ropa sucia sin fin y zapatos que se ensuciaban con solo un día de uso, además de las interminables tareas domésticas y la exigencia de una casa siempre limpia. Todo esto me sentía como una jaula que me había aprisionado para siempre. Alcancé a ver el desorden en el suelo y entré en la casa. Al anochecer, mi nuera y mi hijo regresaron. Al ver el suelo cubierto de dientes de lobo, llamaron frenéticamente a mi puerta. Me quedé en la cama, contemplando la luz de la luna por la ventana, la luz de la luna volvería a reflejarse en mi rostro arrugado. Mi mente vagó por los últimos 50 años, esperando que fuera hora de dejarlo ir. A la mañana siguiente al abrir la puerta, lo que vi fue un completo desastre. La sopa de pollo del cubo de basura se había derramado por todo el suelo, y había huellas de pisadas. Los platos rotos y la comida estaban esparcidos, con un aspecto grasiento y desordenado. A primera hora de Kioto, ya no quedaba nadie. Al salir, murmuraron, hoy no cocina nadie, quién sabe qué clase de locura es esta. Después de prepararme un tazón de congé simple y algunas guarniciones, arreglé mis cosas y fui al hospital.
Fue un viaje que tuve que hacer, después de 50 años de matrimonio, y resultó ser un completo engaño. ¿Cómo iba a suspirar? En el testamento había 3 cosas: dinero para Alex, porque tenía 49 años y sus métodos de gestión de la empresa eran un poco anticuados; solo dinero por temor a que la empresa decayera bajo su dirección. Acciones para Tom, porque era joven y era su momento de arriesgarse, mientras que la única casa a nombre de David fue para su primer amor, Cecilia. Esos son los bienes conyugales entre él y yo, entregados a una amante que se ha entrometido en nuestro matrimonio durante 50 años. No puedo contener la ira. En cuanto llegué a la entrada del hospital, oí la voz de mi nieto Tom: «Abuela Cecilia, todavía eres buena conmigo». No sabes, mi otra abuela se volvió loca ayer por alguna razón y armó un lío en casa, Dariane Cut. David se quedó allí con la voz aún algo débil, pero impregnada de desagrado, como si se rompiera. Como era de esperar de una mujer de campo, nunca capaz de estar a la altura de las circunstancias. «Cecilia, si esa vieja te molesta después de mi partida, no te preocupes, con Tom cerca, no podrá intimidarte. Esa casa es para que vivas en ella durante tu vejez, eso es lo que te debo». La acosé. Pero ni siquiera la conozco. ¡Ay, ag! Me quedé en la puerta de la sala, momentáneamente indeciso: ¿debería entrar? ¿O debería irme? ¿Debería afrontar mis 50 años de fracaso y al tercero que se había entrometido, o irme en silencio y seguir soportando esta humillación? Pero cuando miré por la pequeña ventana de la puerta de la habitación del hospital y vi a David, aunque parecía enfermo, todavía se esforzaba por incorporarse en la cama. Mientras sostenía la mano de Cecilia, su mirada era increíblemente dulce, una dulzura que nunca había visto en él en los últimos 50 años. En cuanto abrí la puerta, la visión de los 3 abrazándose me hizo sentir como si fueran la verdadera familia. Cecilia parecía incluso más joven de lo que imaginaba, probablemente porque nunca había dado a luz; su figura parecía muy esbelta, como la de alguien de 30 y tantos. Su rostro, bien cuidado, tenía algunas arrugas, pero comparada conmigo, era mucho más joven. Su rostro rebosaba felicidad y sonrisas. David incluso le sostenía la mano, y cuando se tapó la boca para reír, parecía una niña pequeña. Al verme, David se sorprendió un poco, frunció el ceño y soltó sutilmente la mano de Cecilia. Como si estuviera seguro de que no podía verla, aunque lo hiciera, pensó que no reaccionaría. «¿Qué haces aquí? Oí que destrozaste tu casa, ¿y aún tienes el valor de venir? Solo se trata de conseguir un caso y repartir comida», arrastrando los pies como si hubiera sufrido una gran injusticia. «¿No has vivido así durante las últimas décadas? Solo quieres pisotearme ahora que ves que estoy enfermo». Cuando me miró, su expresión estaba llena de resentimiento, un marcado contraste con cómo miraba a Cecilia. Sin embargo, en sus quejas nunca me preguntó por qué no había ido, y creyó la afirmación de Tom de que fui yo quien destrozó la casa. Al contrario, como Cecilia estaba a su lado, adoptó una actitud completamente masculina. Miré a Cecilia y David se disgustó de inmediato, lo cual también se reflejó en la expresión de Tom. «Abuela, ¿qué te trae por aquí?» Ella es la abuela Cecilia, quien fue mi casera cuando estuve en el extranjero. Regresó al país hace poco y se enteró de que el abuelo estaba enfermo, así que preparó sopa de pollo especialmente para traerla. Cuando Tom dijo esto, enfatizó deliberadamente la palabra sopa de pollo. Una sonrisa fría, que ni siquiera había notado, me tiró de las comisuras de los labios. «Este es mi buen nieto». Incluso inventó una excusa para su abuelo. Cuando Cecilia me vio, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, y sentada junto a David, no mostró ningún signo de culpa ni incomodidad. ¿Qué había estado esperando durante todos estos 50 años? De hecho, al leer esas palabras, aún no podía imaginar cómo sería el amoroso David. Después de 50 años de matrimonio, en los primeros años, siempre fue visto como un esposo modelo. Tenía un buen trabajo, se veía bien y me trataba con respeto frente a los demás. Pero en el fondo, no era muy bueno conmigo. Pero era manejable. Más tarde, tuvo éxito en su negocio y se volvió un poco más irritable conmigo. Recordé su amabilidad de antes y no se lo reproché. Pero nunca pensé que simplemente llegaría a despreciarme. «Señorita Cecilia, aquí tiene sus flores».
Cuando el repartidor entró en la habitación del hospital con un gran ramo de flores frescas, finalmente comprendí lo incómodo que me sentía en esa habitación. En el diario de David, siempre le traía un ramo de flores a Cecilia, diciendo que era una prueba de su amor por ella. En cuanto a mis 70 años, nunca he recibido un ramo de flores. Solo me pide que haga la compra y cocine. Incluso cuando la situación familiar mejoró, solo dijo: no soporto que me vean, no entiendo las reglas del mercado, es mejor quedarme en casa y cocinar. Así que durante todos estos años, no he tenido niñera. Y yo, como el doctor ya no me necesitaba para descargar la mercancía, me convertí voluntariamente en su niñera. Calculando las finanzas familiares, envié a mi hijo Alex al extranjero, y al segundo año de regresar de estudiar en el extranjero, me trajo una nuera. Me sentí feliz, en mi opinión, una familia armoniosa es felicidad. Así que después de que nació Tom, le dediqué todo mi amor. Pero ahora, mientras Tom me veía contemplando el ramo, se adelantó rápidamente para explicarme: abuela, esta es la flor que pedí para la abuela Cecilia. Gracias por preparar sopa de pollo para ver al abuelo. Cecilia sostenía el ramo de flores, su dulce sonrisa irradiaba la alegría de ser querida. Gracias, Tom, por recordar que me gustan las rosas rojas. Sentí náuseas y ganas de vomitar, y de repente solté el aire que había estado conteniendo. Parecía que entendía algo y cuando me di la vuelta para irme, no le dije ni una palabra a David. Ese día, al volver del hospital, vi la casa desordenada y decidí ignorarlo. No preparé la cena esa noche y cuando Tom lo vio, se enojó de nuevo. Abuela, llevo tanto tiempo cuidando al abuelo en el hospital, y regresaste sola sin decir nada. ¿Por qué no has limpiado la casa? ¿Y la comida? ¿Por qué no cocinas este año? ¿Qué te pasa? Ignoré las palabras de Tom y me comí las gachas de arroz y las guarniciones en mi plato. Las gachas de frijoles mungo con judías verdes salteadas estaban deliciosas. Como no había ningún plato que le gustara a Tom en la mesa, fingió no verlo y pensó que no lo había cocinado. Lo hice yo, preparé mi propia comida. Unos minutos después, recibió la llamada de David. Lo miré pero no contesté. Sin embargo, Tom me puso el teléfono en la oreja. Ahí vi. ¿Qué quieres hacer exactamente? Una cosa es irte del hospital sin decir palabra hoy, pero ahora ni siquiera me preparas la cena. ¿Quieres matarme de hambre? Y Tom, ¿ya ni siquiera te importa Tom? Sobre todo hoy, cuando Cecilia vino a verme, ¿cómo pudiste darte la vuelta e irte sin decir ni una palabra? ¿De verdad crees que voy a morir, y ya ni siquiera finges, verdad? La voz de David me llegaba a los oídos sin parar. Cuando Tom agarró el teléfono y me miró, su expresión estaba llena de impaciencia. Como si fuera mi deber cuidarlo. Suspiré: David, divorciémonos. Antes de que David pudiera decir nada, la expresión de Tom era de total sorpresa. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de sentido del humor. Abuela, ¿de qué hablas? A tu edad, ahora que estás divorciada, ¿quién te cuidará en el futuro? Al otro lado del teléfono, David soltó una carcajada. Su voz, que antes era algo débil, de repente se animó. Era más vivaz que la sarta de maldiciones que acababa de soltar, y su tono se elevó varios grados. ¿Divorcio? Ahí vi. ¿Solo porque te pedí que me prepararas algo de comer quieres hablar de divorcio? Dije con ligereza: deja que Cecilia te prepare la cena, ya era hora de que preparara la cena después de tantos años. Miré a Tom, puse el plato en la mesa sin lavarlo y volví directo a mi habitación. Estaba cansado, era hora de descansar. Enviaré el testamento de David junto con su diario de amor al bufete. Durante los años que David estuvo en el negocio, firmé varios contratos importantes por él. Simplemente no le gustó, pues pensaba que, como mujer, no debía eclipsarlo. Además sentía que mi cara quemada por el sol después de pasar todo el día en el muelle no encajaba con su estatus como dueño de la empresa. Así que elegí volver a casa porque quería preservar a esta familia, preservar esta felicidad. Pero todo esto se cambió por una espalda que no podía enderezarse por el dolor en medio de la noche. La felicidad es solo una ilusión en mi mente. El abogado me dijo que David, como parte culpable del matrimonio, tiene un testamento en el que la mitad de los bienes son bienes gananciales. Dinero, acciones, casas, la mitad de cada uno me pertenece. El dinero fue algo que ganamos juntos desde el principio.
La empresa también se fundó en conjunto. En cuanto a esa casa, mientras yo no esté de acuerdo, Cecilia no puede quitármela. Mientras David está hospitalizado con quimioterapia, no solo organicé su diario de amor en casa, sino que también registré cada centavo que gastó en Cecilia durante los últimos 50 años que pude encontrar. Al principio no sabía mucho, pero seguí el consejo del abogado, me compré un teléfono inteligente y me llevé mis gafas para leer. Aprendí a imitar a los jóvenes, a buscar en internet e incluso a tomar fotos para guardar registros. Lo que no supiera, lo aprendería. Le pedí a mi abogado que redactara un acuerdo de divorcio. Antes de que pudiera ir al hospital para que David lo firmara, regresó. Con él vino Cecilia. En ese momento acababa de llegar a casa, y en cuanto entré, oí la risa aduladora de Tom. Abuela Cecilia, mira, este es mi plato favorito desde pequeña. Tom hablaba mientras añadía costillas agridulces al plato de Cecilia. Estaban comiendo. Mi hijo, mi nuera, mi nieto y mi esposo, a quien prefiero no mencionar, estaban sentados a la mesa con Cecilia, una mesa grande llena de platos. Tía Cecilia, he oído que te gusta tomar sopa de rábanos encurtidos y pato añejo. La preparé especialmente para ti, ¿qué tal está? Escuché las palabras de mi nuera Caroline y me quedé paralizada. Creía que la trataba como a mi propia hija, pero nunca me había cocinado. Siempre creí que era porque no sabía cocinar. Pero ahora parece que simplemente no quería. Las risas y las voces alegres dentro de la casa se detuvieron bruscamente al entrar. En ese momento me sentí como si yo fuera el forastero. Cuando Alex me vio, había un atisbo de culpa en sus ojos. Mamá, ¿por qué volviste de repente? Entré a la cocina, lista para comer, pero me di cuenta de que la última vez Tom destrozó todos los platos de casa, y ahora ni siquiera estaba el mío. Papá recibió el alta del hospital hoy, y casualmente la tía Cecilia estaba allí, así que volvimos juntas. ¿No has estado cocinando estos últimos días? Por eso acabo de aprender a preparar esta comida. Caroline me siguió a la cocina y me dio un plato para servir verduras. Mamá, lo siento, hoy me acostumbré a comprar tazones y solo compré para 5 personas. No esperaba que viniera la tía Cecilia. Las palabras de Caroline tienen contradicciones. Antes dijo que había aprendido a cocinar estos últimos días, y ahora dice que acaba de comprar los tazones y los palillos hoy. Simplemente me recuerda que ha estado haciendo todas las tareas de la casa estos días, incluso cocinando. Miré el plato que tenía en la mano y suspiré. Al salir de la cocina, miré a Cecilia, el centro de atención en la mesa del comedor, rodeada de todos, y a David, que le sonreía. De repente me sentí completamente desanimada. Sacó el acuerdo de divorcio firmado de la bolsa y se lo puso a David. Su rostro palideció al instante. Ivy. Te hice quedar mal. David golpeó la mesa con fuerza y se levantó bruscamente. En ese momento Cecilia también se levantó para apoyarlo. ¿Qué haces? Acabas de salir del hospital y tu condición muestra signos de mejoría. ¿Por qué te pones tan nervioso? Hablemos con calma. La voz de Cecilia era muy dulce y tranquilizaba constantemente a David. En su presencia, tanto mi hijo como mi nieto me encontraron un poco irrazonable. Mamá, ¿puedes dejar de armar un escándalo? Cuando Tom me dijo que querías el divorcio, pensé que solo lo decías por enfado. ¿Cómo puedes decidir divorciarte de una familia tan normal? ¿Cuándo redactaste este acuerdo de divorcio? Mi hijo de 49 años todavía tiene algunas canas. Lo miré y puse el diario de amor de David sobre la mesa. La cara de Cecilia se puso roja de repente y al mirarme, quiso explicarse, pero después de un buen rato, no le salió ni una palabra. ¿Estás revisando mis cosas? ¿Quién te dio permiso para revisarlas? Cuando David vio su diario de amor, un atisbo de dolor se dibujó en sus ojos. Se soltó de la mano de Cecilia y apretó el diario contra su pecho. Ivy. ¿No te dije que no entraras en mi estudio? Abrió el diario y lo hojeó repetidamente, la emoción le hizo toser violentamente varias veces. Cecilia estaba en ese momento acariciándole la espalda. Ivy, las cosas no son como crees. Nunca quise arruinar a tu familia, mis sentimientos por David son míos. Durante todos estos años, él y yo nunca hemos cruzado la línea, y el corazón de David siempre ha estado contigo.
Cuando Cecilia dijo esto, su expresión estaba llena de dolor. Tía Cecilia, mi mamá no entiende tu relación con papá, es solo una mujer rural. No le guardes rencor, comamos primero. Caroline te preparó la comida personalmente, no le hagas caso, comamos, ¿de acuerdo? Si alguien más lo hubiera dicho, no me habría emocionado tanto. Pero Alex dijo esto, y miré a Caroline cabizbaja, sin atreverse a mirarme. Resulta que en esta familia todos saben del romance entre David y Cecilia. Mamá, tienes 70 años, ¿por qué sigues armando un escándalo por el divorcio? Papá te ha dado toda su vida, ¿no te basta? Ahora que lo sabes, no te lo ocultaremos más. Este es el último deseo de papá, en sus últimos días, solo quiere estar con la persona que ama. Miré a Alex y aunque no quería admitirlo, sí que tenía un hijo despiadado. El acuerdo de divorcio está aquí. Ya que quieres pasar el resto de tus días con Cecilia, entonces divórciate de mí y dale una identidad. Si hubieras dicho que no me amabas antes, podrías habérmelo dicho directamente cuando nos casamos. Negué con la cabeza, saqué la maleta que había empacado hacía tiempo y salí. Al ver esto, Caroline vino inmediatamente a detenerme. Mamá, ¿por qué tienes que hacer esto? Tú y papá han sido una pareja de ancianos durante tantos años, y ahora a papá no le queda mucho tiempo de vida. Ella solo quiere estar con la persona que ama. ¿No puedes entenderla un poco? Miré a Caroline frente a mí. Como mujer, no esperaba que empatizara conmigo, pero sus palabras de hoy realmente me abrieron los ojos. Entonces deseo que tú y Alex siempre se amen. Después de ese día, la vida estaba destinada a ser todo menos tranquila. Tom es el nuevo cerebro detrás de la operación, quiere fortalecer la empresa y se prepara para lanzar una ola de publicidad. Así que dirigí mi atención a la industria de los medios personales. Pero el anuncio utilizado era la conmovedora historia de amor de David y Cecilia, que duró 50 años. Gracias al vídeo publicado por Tom, volví a ver las fotos del diario de David. Fue en ese momento que me di cuenta de que David y Cecilia eran compañeros de secundaria, no sería exagerado describirlos como novios de la infancia. En la historia de Tom, no hay ningún personaje como yo, Cecilia es quien se casa con David, y su abuela también es Cecilia. David, de 71 años, padece cáncer, y su esposa lleva 50 años a su lado sin cambios. Incluso las 50 fotos registradas en el diario de David son realmente conmovedoras. El vídeo publicado por Tom se viralizó rápidamente en Internet. En él, Tom entra a la habitación de David en el hospital con un ramo de flores, y Cecilia parece haber cambiado un poco. Al cuidar de David, su expresión ya no era como la que vi al principio. Pero conozco mejor su expresión, es de agotamiento. En esa casa, después de todo, había un sinfín de ropa que lavar y un sinfín de tareas esperándolo. Ay, ahora todavía hay un viejo en la cama del hospital esperando a que lo cuide. Al final del vídeo, Tom le entregó el ramo a Cecilia. Abuela, gracias por amar al abuelo durante 50 años sin cambiar. Esta flor es la que el abuelo me pidió que comprara, es tu rosa roja favorita. También leí los comentarios de los internautas y fueron muy positivos. Todos son bendiciones, algunos son dudas, e incluso hay sospechas de que sea una farsa. Pero no importa, porque mi abogado dijo que estos vídeos pueden aportar material nuevo para mi demanda de divorcio. Quizás piensen que una señora de 70 años como yo no aprendería a navegar por internet ni a ver vídeos. Pero por desgracia sí he aprendido, y también a comprar online. Los más de 99 artículos de mi cesta son cosas que antes quería comprar, pero que consideraba innecesarias. Durante ese tiempo David me llamó. Quizás sentía que Cecilia aún no lo entendía bien. Un día, inesperadamente me llamó. Ivy, ¿sabes dónde está mi camisa azul a rayas? Le respondí con frialdad, Cecilia no te ayudará. Al otro lado del teléfono, David guardó silencio un buen rato. Finalmente preguntó, ¿cuándo vuelves? Quiero tomar sopa de pollo. ¿Volver? Es imposible volver, tengo cosas más importantes que hacer. La siguiente vez que vi a David fue en el juzgado de divorcios. La verdad es que no entiendo bien por qué David no quiere divorciarse. Pero ahora lo entiendo. Él se resiste a desprenderse de su dinero, Alex también se resiste a desprenderse del suyo, e incluso Tom se resiste a desprenderse del suyo.
Todos coincidieron en que no era para tanto y que no había necesidad de llevarlo al divorcio. Pero saqué el testamento de David, junto con los registros de cómo David había estado ganando dinero en secreto para Cecilia durante todos estos años. Todavía entiendo a mi hijo y a mi nieto. Tom creía que su abuelo simplemente le había regalado a Cecilia una casa de retiro, y que esa casa eventualmente le pertenecería de todos modos. Pero nunca imaginó que en estos 50 años, la cantidad que David gastó en Cecilia fue en realidad mayor que el valor de esa casa. Y todo esto, ellos lo desconocen. En todas las relaciones, cuando hay dinero de por medio, todas pueden tomar un cariz diferente. En medio de una demanda, Tom se puso de pie de inmediato al ver el registro de transferencia de David a Cecilia. Abuelo. ¿No dijiste que solo le diste un poco a esa mujer? Dijiste que a Cecilia no le importa tu dinero. Se aman de verdad. En cuanto a Alex, él también estaba muy enojado. Después de todo, ese dinero podría haber sido suyo, pero ahora se lo dieron a un extraño. Por cierto, cabe mencionar que siempre se han sentido como una familia. Las mujeres con otros apellidos son forasteras, fácilmente enviadas de vuelta a sus hogares maternos ante el más mínimo desacuerdo. Alex estaba tan enfadada que se marchó en el acto. Dado que la demanda de divorcio se tramitaba en un tribunal público, hubo espectadores. Algunos internautas entusiastas descubrieron que la persona demandada hoy era en realidad una de las partes involucradas en la tan comentada historia de amor de 50 años. Pero cuando los internautas descubrieron que la pareja de David era otra, la noticia se difundió de inmediato en Internet. La opinión pública en Internet se abalanzó sobre él rápidamente y su reputación se desplomó mucho más rápido que su cuenta, que acumuló seguidores. Con semejante conmoción, incluso su empresa se vería afectada. Al salir de la sala tras el juicio, me rodearon muchas hermanas pequeñas entusiastas. Todos tenían los ojos enrojecidos y cuando me miraban, parecía que tenían 1000 palabras de consuelo en el corazón. Pero yo solo sonreí, indicándoles que prestaran atención a mi vídeo. Por mi parte estoy esperando el fallo de primera instancia. Después del 15 volveré a estar soltera. Durante este tiempo Tom y Alex parecieron tener un repentino despertar de conciencia. Corrieron a mi casa como locos, buscando constantemente hacerse notar. Solo aguanto 15 días. 15 días después, esta casa estará deshabitada. Abuela, lo siento, no sabía que Cecilia fuera así. Miré a mi nieto frente a mí, con el pelo despeinado a propósito, y mi barbilla también estaba sin afeitar, tan lastimosa que una sola mirada te desgarraría el corazón. Mi yo de antes podía hacerlo. Pero mi yo de ahora no. Porque sé que el nieto que tengo delante y el hijo que vino ayer son el mismo, ambos están aquí por dinero. Como David es el culpable del matrimonio, propuse dividir el 60% de los bienes y busqué recuperar todo el dinero que David gastó en Cecilia durante el matrimonio. Al mismo tiempo también solicité una indemnización por daños emocionales, gracias al diario de David y al vídeo de Tom. De lo contrario, no habría podido obtener el fallo del juez con tanta facilidad. Durante los 15 días de espera, David parecía haberse vuelto loco. Dejó la quimioterapia, dejó de estar hospitalizado y empezó a buscar mi atención desesperadamente. Incluso entró en mi habitación con la cabeza llena de pelos perdidos por la quimioterapia. Tomó la iniciativa de limpiar, lavar la ropa y cocinar, diciendo que se encargaría de todo. Pero cuando lo vi sin saber ni usar la lavadora, me reí. David, ¿dónde está tu Cecilia? Cuando mencioné esto, la mirada de David se ensombreció un poco. Dijo que no tenía dinero y se fue. Justo cuando fruncía el ceño y estaba a punto de maldecir, apareció Tom. Me abrazó el muslo y empezó a llorar. Abuela, sé que me equivoqué. Esos vídeos no son lo que crees, fueron todos un montaje. Durante los días que estabas fuera de casa, Cecilia era como una zorra, y una cosa era que se enojara mientras lavaba la ropa y cocinaba. Simplemente le pedía que ayudara al abuelo a ir al baño, y se impacientaba. Y como la obligaban a trabajar, guardaba rencor en su corazón y maltrataba al abuelo en secreto, donde yo no podía ver. Abuela, el abuelo sabe que se equivocó. Por favor, no te divorcies de él, ¿volverás? Miré a Tom y negué con la cabeza. David me miró, sus ojos envejecidos llenos de arrepentimiento. Ahí vi sé que me equivoqué, nunca pensé que Cecilia fuera esa clase de persona.
Ese día, cuando le pidieron que devolviera todo el dinero que había gastado en ella a lo largo de los años, me dio una bofetada. Fue en ese momento que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo casada con otra persona, y que durante todos estos años había estado usando mi dinero para mantener a su hijo. Ahí sé que me equivoqué. Te juzgué mal. Puedes volver a casa. Solo me queda este último tiempo. Negué con la cabeza y los despedí. David no solicitará un segundo juicio porque si lo hace, la empresa se verá aún más afectada. Originalmente la empresa ya estaba en crisis por el vídeo de Tom. Si surge más revuelo y los chismes de los internautas no se disipan, la empresa será condenada a la quiebra. 15 días después miré el certificado de divorcio en mi mano y revelé la sonrisa más radiante que había tenido en los últimos 50 años. El dinero de Cecilia debe ser recuperado, incluso si tiene que vender todo lo que posee para devolverlo. Después de todo, su puerta ya está rodeada de capas y capas de pintura e innumerables ratones muertos. Su hijo no soportó la opinión pública, perdió su trabajo y todos los días, los entusiastas internautas acudían a la puerta de la empresa para armar un escándalo. Sin trabajo se vio obligado a pedir un préstamo para pagarme. Escuché de otros internautas que Cecilia se volvió loca, o mejor dicho, que David la volvió loca cuando la interrumpió. Lo engañó durante 50 años, pidiéndole que le devolviera el dinero, algo tan ridículo como triste. Alex y Caroline también se divorciaron, dividiendo a la mitad el dinero que le quedaba a Alex del 40% de los bienes de David. Luego me llamó, mamá, disculpa por no haberte dicho eso. Solo quería que la familia estuviera bien, pero... Por las palabras de Caroline, supe que Alex me había engañado. Fue mi error guiarlo adecuadamente. Simpatizo con Caroline, pero no puedo empatizar con ella, aún así soy diferente a ella. Decidí divorciarme y luego vivir mi propia vida. En cuanto a mí, voy a abrazar mi nueva vida. Cuando Tom me llamó me dijo que se equivocaba, que yo era su única abuela, e intentó recordarme cuando era solo un niño pequeño, cuando solo podía aferrarse a mi pierna y decir que tenía hambre. Pero esa época fue la más agotadora para mí, después de todo, los niños pequeños son los más molestos. Luego me llamó y me dijo que me extrañaba, y también me habló de David. No quiero escucharlo. Dijo que el David actual no solo tiene cáncer, sino que también padece Alzheimer, olvidándose de todo excepto de una cosa, que estaba equivocado. Solo dije una cosa, cuando muera, puedes encargarte tú mismo de los arreglos funerarios. ¿Y yo? Gracias a Tom, la reputación de mi cuenta de vídeo se ha extendido por todas partes. A través de Internet, me di cuenta de que a los 70 aún no es demasiado tarde, todavía tengo muchas cosas por hacer. Si se calcula que una persona vive 80 años, entonces 25 años son como el sol a las 7 de la mañana, mientras que 70 años son como las 9 de la noche. Todavía me queda una noche entera de estrellas por ver, y esas innumerables estrellas en el cielo son lo que quiero explorar. A los 70 años, sigue siendo muy emocionante. Compré una autocaravana y empecé a conducir yo mismo. Los vlogs que grabé durante el viaje han recibido mucho cariño de los jóvenes. Mis hermanas pequeñas, que me esperaban en el juzgado, me pidieron consejos sobre la vida. Pero, ¿qué consejo pueden ofrecer mis 50 años de fracasos? Los consejos que doy son solo lo que he superado, un hoyo a la vez. Aún así, escribí mis sugerencias. Antes de amar a otro, ámate a ti mismo primero, ante cualquier identidad, eres ante todo tú mismo. Y yo también estoy a punto de comenzar mi nueva vida, un nuevo viaje todavía me espera.